Y hoy quiero compartirles una escritura que tenemos registradas en el Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 32 y 33. Y allí dice así: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Amén. Esto pasó en Atenas, en Grecia, entre los griegos, donde Pablo fue a predicar, donde había entrado a la ciudad y su espíritu se había enardecido viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y pasando en medio de los altares de sus dioses, ahí les predicó al Dios verdadero que ellos no le conocían, el que hizo el mundo y su plenitud y todas las cosas que en el mundo hay, el que hizo de una sangre todo el linaje de los hombres y que les prefijó el orden de sus tiempos y los límites de su habitación para que le buscaran, para que si de alguna manera palpando pudieran hallarle, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y Pablo les predicó a Jesucristo que Él es el que Dios había puesto por juez de vivos y muertos, y que todos darán cuenta ante Él. Y les predicó a Jesucristo y la resurrección. Pero lamentablemente muchos se burlaron de Él. Y otros dijeron: ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Sí. La Biblia nos dice ahí en Hechos capítulo 17 que los griegos solo se interesaban en oír o en decir algo nuevo. Ellos querían oír cosas nuevas, pero cuando oyeron lo de la resurrección de entre los muertos, cuando oyeron acerca de la resurrección de Cristo, que seguro Pablo les predicó que había resucitado Jesucristo de entre los muertos, y que en Él se nos anunciaba la vida eterna, la resurrección, que a través de Él el hombre tiene una esperanza viva. A través de la resurrección de Cristo, Él sacó a luz, como dice 2 Timoteo 1:10, que Jesucristo sacó a luz la vida y la inmortalidad. Sin embargo, estos griegos, creyentes de muchos dioses y dioses falsos, adoraban lo que no era Dios y se interesaban en escuchar cosas nuevas. Sin embargo, cuando Pablo les predicó a Jesucristo y la resurrección,
de entre los muertos no le creyeron y se burlaron de él. Oh, tan fácil que es para el hombre abrirle el oído a lo falso y a la mentira y a lo que no es verdadero. Pero a lo que es verdadero muchas veces el hombre le cierra el oído y se endurece a las verdades de Dios. Porque él quiere solo vivir para esta vida, vivir muchas veces la vida loca. No quiere tener un rey sobre él, un rey que lo gobierne. Y eso es lo que Cristo quiere de nuestra vida, que lo sentemos como rey y como Señor, o sea, como comandante y jefe, como aquel a quien sometemos nuestra vida para obedecer, como aquel a quien rendimos nuestra vida a su autoridad para ser sus súbditos. Pero muchas veces estas verdades de Dios no penetran los oídos del ser humano. Él quiere gobernarse a sí mismo. Él solo quiere vivir para esta vida. Los atenienses, que solo se interesaban en oír algo nuevo, le cerraron sus oídos a lo verdadero. Esas creencias falsas de dioses paganos les había endurecido su corazón a lo verdadero, a las verdades del Dios verdadero. Es que cuando le cerramos el oído a lo verdadero, nos queda solamente un camino: creer lo falso. Y cuando le abrimos el corazón a lo falso, muy probablemente cuando oigamos lo verdadero no lo vamos a creer. Pero Pablo les predicó acerca de la resurrección de entre los muertos. Que no todo está en esta vida. Que el hombre puede tener una esperanza viva, como dijo Pedro en su epístola, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, donde dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. A través de la resurrección de Cristo tenemos esperanza de que no todo está en esta vida. Tenemos la esperanza de la vida eterna. El Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Y también dijo: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 8, 51. El que guarda su palabra, el que lo sigue a él, el que sigue al gran pastor de las ovejas, vivirá para siempre. Porque Dios ha prometido a los suyos la vida eterna.
Primera Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Quieres tú resucitar para vida eterna? Solo hay una manera, viniendo a Jesús, recibiéndole como tu Señor y Salvador, porque en Él se nos anuncia el perdón de pecados y la vida eterna. En Él, el que cree en Él tiene esperanza. Una esperanza, como dice en Colosenses capítulo 1, una esperanza que le está guardada en los cielos. Para el creyente, la esperanza de estar con Dios para siempre y de la vida eterna es una esperanza que Dios le tiene reservada para cuando pase de este mundo. Porque Dios ha dicho que Él destruirá la muerte. Isaías 25:8. Y en Oseas capítulo 13, versículo 14 dijo el Señor, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. El Seol es la prisión de los muertos. Donde va el hombre por causa del pecado, va a parar allí si no tiene a Cristo. Pero viene la hora, como dijo el Señor, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeren vivirán. Juan 5:25. Y también dijo que venía la hora cuando todos los que estuvieran en los sepulcros saldrían, unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. ¿En cuál resurrección estarás tú, querido amigo? ¿En qué fila estarás cuando Dios levante a todos de la tumba? ¿Estarás en la resurrección de los que resucitan para vida eterna? ¿O estarás en los que resucitan para condenación eterna? Tú decides. Si quieres resucitar para vida eterna, tienes que venir a Cristo. Tienes que recibirle como tu Señor y Salvador. Porque tú estás bajo una sentencia de muerte por causa del pecado. El alma que pecare, esa alma morirá, dijo el Señor. Sentencia de muerte. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y el único que puede quitar esa sentencia de muerte de tu vida es Jesucristo. El que murió por ti en la cruz del Calvario. Y lo único que puede quitar tu pecado es la sangre de Cristo. Lo dice 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tu religión no puede quitar tu pecado. Las buenas obras no pueden quitar tu pecado. Hay camino que al hombre le parece derecho, dice Proverbios 14:12. Pero su fin es camino de muerte. El camino para Dios no es una religión, es Jesucristo. La religión es la torre de Babel, del hombre tratando de alcanzar a Dios por su esfuerzo. Pero Cristo es lo que Dios hizo para alcanzar al hombre, para salvarlo, para perdonarlo, para redimirlo, para rescatarlo, para darle entrada a su reino, para darle redención. Redención significa rescate. Pero ese rescate es a través de Cristo, de su sangre.
Ese fue el precio que Cristo dio para nuestro rescate, porque Él sufrió la paga de nuestros pecados. Él sufrió nuestra sentencia de muerte. El castigo cayó sobre Él. Él fue nuestro sustituto. Su sangre fue derramada. Dios ejecutó su juicio contra el pecado de los que han de creer en Él. Lo ejecutó en Cristo. Él pagó por nosotros. Y ahora en Él se nos anuncia el perdón de pecados, la resurrección de entre los muertos y la vida eterna. Los griegos no pudieron creer, se burlaron. Y otros dijeron, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Y perdieron la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Ellos estaban dispuestos a oír cosas falsas, pero cuando oyeron el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, le cerraron el oído. A lo verdadero sí, no le inclinaron el oído. A lo falso le habían abierto el oído toda su vida. Por eso andaban en tinieblas. Y así está la humanidad hoy en día. Le abre el oído a lo falso. Le abre el oído a los ídolos. Pero a Jesús y a lo que Él dice no le abre el oído. Por eso el Señor dijo en Jeremías, capítulo 6, versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Le abres tú el oído a Dios? ¿Le abres tú el oído a su palabra? ¿A lo que Él ha dicho? Mejor, querido amigo, que te cerciores de lo que tú estás creyendo. Vuélvete de los ídolos a Cristo. No seas como los atenienses, que prefirieron creer en lo falso que en lo verdadero. Y cuando Pablo les predicó acerca del arrepentimiento y de la fe en Jesús, y que Él es a quien Dios ha constituido como juez de vivos y muertos, y les predicó la resurrección de entre los muertos, les fue difícil creer la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy tú tienes la oportunidad de venir a Cristo, de creer en Él, de apropiarse de su sacrificio, de su sangre, a pedir limpieza por su sangre para el perdón de tus pecados. Recibe hoy a Cristo, ponte en la línea de los que resucitan para vida eterna. Porque viene el tiempo cuando todos los que están en el polvo de la tierra se levantarán, como dice Daniel 12:2. Unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir hoy a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere que tú estés en la resurrección para vida eterna. Pero solo es a través de Cristo. Porque en ningún otro hay salvación, dijo Pedro en Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hoy es el día de tu salvación. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de recibir a Jesucristo en sus vidas,
A ellos les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Hoy es el día de salvación. El Señor dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere venir a tu vida. Él quiere perdonarte. Él quiere que tú tengas paz, esperanza y vida eterna. Pero para tener eso solo tienes que venir a Jesús. Pero con la determinación de seguirle y abandonar el pecado. Pero Él hará la obra en ti. No temas. Él te transformará. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor que está aquí. Dile así: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para limpiarme de todo pecado. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo en este mundo. Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Perdóname, oh Dios, por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Padre de la gloria, por haber enviado al Salvador al mundo. Gracias por el perdón de mis pecados y por tu salvación que me das en tu Hijo Jesús. Hoy recibo tu perdón y en su nombre te doy gracias. Amén y amén.